Buenas tardes. Good evening. Gracias, Abelardo, por sus amables palabras. This, you have to translate this. One of the finest students and one of the finest men we've ever had in the Pastor's I cannot College. translate that. Yes, you can. Submit. Él dice que fui uno de los mejores estudiantes allá. It is, to say that it is an honor to be here is a massive understatement. El decirles que es un honor estar aquí es subestimarlo en gran manera. It is so humbling to be here. Es algo que me causa sentirme humilde estar aquí. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Is that right? Por estar aquí? Muy bien. Those verbs get me. Thank you for the sacrifices you made to come. I know many of you drove many miles. Gracias por los sacrificios que han hecho para llegar aquí, porque sé que muchos de ustedes manejaron muchos kilómetros, Many sacrifices. hicieron muchos sacrificios. For the pastors here, thank you for the countless ways you sacrifice to serve the people that God has entrusted to you. Y para los pastores, gracias por las múltiples maneras en las que ustedes se sacrifican para servir a aquellos que Dios les encomendó. You have many responsibilities Ustedes tienen muchas responsabilidades and very full lives, y vidas muy llenas. and that you would come here to be equipped and encouraged. Y el que hayan venido aquí para ser equipados y alentados, It puts in me the fear of God. eso pone en mí temor de Dios. And that's been my prayer for months now, Y eso he estado orando al respecto por meses. that the Lord would meet you, Que el Señor tenga un encuentro con ustedes that the Lord would refresh you, y que el Señor los refresque that the Lord would equip you. y los equipe. And I can tell you Y yo les puedo decir that after interacting with many of you already, que después de haber interactuado ya con varios de ustedes el día de hoy, you have already refreshed me. y ustedes ya me han refrescado a mí. So gracias. Así que gracias. Please turn in your Bibles to 1 Timothy chapter 1. Por favor, abran sus Biblias en Primera de Timoteo capítulo 1. Paul's first letter to Timothy, Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, and we will be looking at verses 12 through 17. y vamos a concentrarnos en los versículos 12 al 17. En español. Vamos a leer versículos 12 al 17. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amen. As we get older, our memories fade over time. A medida que envejecemos, nuestras memorias se van desvaneciendo, But certain moments remain lodged in our minds. pero algunos momentos permanecen grabados en nuestra mente. Joyful moments, Momentos de gozo, triumphant moments, momentos de triunfo, cringe moments. pero también momentos de terror, de vergüenza. And if you've been through high school, you know there are many cringe moments in high school. Y si recuerdan sus tiempos de preparatoria, tal vez tengan muchos momentos de esos de terror o vergüenza. One of mine occurred in 10th grade chemistry.
Uno de los míos ocurrió en el 10º grado en la clase de química. We had a substitute teacher who took over our class in the middle of the year. Teníamos un maestro sustituto que vino a reemplazar al maestro titular a la mitad del año. I still remember his name, Mr. Whitley. Y todavía me acuerdo de su nombre, Mr. Whitley. He was young Él era joven and he was inexperienced. y no tenía experiencia. And he had a class full of arrogant, insubordinate 10th grade boys. Y tenía un salón lleno de arrogantes e insubordinados alumnos de primero de preparatoria. And I was one of them. Y yo era uno de ellos. And we took advantage of his inexperience. Y nos aprovechamos de su falta de experiencia. And I remember one encounter, Y yo recuerdo un encuentro que tuvimos, no doubt precipitated by some smart aleck comment. que lo precipitó un comentario chistoso de esos que se hacen. It began a back and forth banter between Mr. Whitley and the students. Y empezó un toma y daca entre Mr. Whitley y los And estudiantes. the banter deteriorated to disrespect. Y ese toma y daca se fue deteriorando hasta llegar a la falta de respeto. And he probably unwisely returned fire. Y él, tal vez de una manera no apropiada, nos respondió el fuego. And I remember stepping in at that moment with this comment. Y yo recuerdo haber participado en ese momento con este comentario. A cliche that seemed appropriate for the moment. Un cliché, un dicho que parecía apropiado en ese instante. In response to something he said, I responded this way. En respuesta a algo que él había dicho, yo dije lo siguiente. You know what they say, Mr. Whitley. Usted sabe lo que dicen, señor Whitley. Those who can, do. Los que pueden, la hacen. Those who can't, teach. Los que no pueden, dan clases. Cringe. Terror, The arrogance. arrogancia, The la ungratefulness. falta de gratitud, The unkindness. la falta de bondad. He should have slapped me. Él me debió haber dado una cachetada ahí. He didn't really respond. Y él ni siquiera me respondió. But I do remember a momentary pause, Pero yo recuerdo una pausa a stunned look in his eye y una mirada sorprendida en sus ojos that morphed into a disgusted look in his eye. que se transformó en una mirada de desprecio en sus ojos. And that look has stuck with me. Y esa mirada ha permanecido conmigo todos estos años. Now, that remark was arrogant, it was disrespectful, Ese comentario que hice fue arrogante e irrespetuoso and it was false. y además falso, Teachers have a high calling and they make life-changing contributions to students. porque los maestros tienen un gran llamado también para impactar y contribuir a la vida de los alumnos. But there is an idea behind that cliche that is real, Pero hay una idea detrás de ese dicho que tiene algo de verdad, and it's this. y es esta. It's possible to possess superficial knowledge of something that you can't really apply. Es posible llegar a tener un conocimiento superficial de algo que realmente no aplicas a tu vida. It's possible to have abstract knowledge of something that you don't truly understand. Y es posible llegar a tener un conocimiento abstracto de algo que en realidad no entiendes. It's possible to be able to talk about something that you cannot put into practice. Es posible llegar a hablar de algo que no puedes poner en It's práctica. possible to speak of something objectively but have no true personal experience of that reality. Es posible llegar a hablar de algo de una manera objetiva, pero sin llegar a tener una experiencia personal de eso. Now we are here, many of us pastors, Y aquí estamos muchos pastores. and our theme is a glorious one, faithful to his call. Y nuestro lema es un lema glorioso, fieles a su llamado. And at the heart of that call is faithfulness to the gospel. Y en el corazón de ese lema está fidelidad al Evangelio. In the verse just prior to our text, Paul speaks about he has been entrusted with the gospel. Y en el versículo anterior a nuestro texto, Pablo dice que a él se le encomendó el Evangelio. The idea is that the gospel is a treasure and pastors are stewards. La idea aquí es que el Evangelio es un tesoro y los pastores somos mayordomos. As pastors, we're called to guard it. Y hemos sido llamados a guardar ese We're tesoro, called to protect it. a protegerlo, We're called to give attention to it. para prestarle toda nuestra We're atención called to draw attention to it. y para llamar la atención de los demás a ese tesoro. We're called to put it to appropriate use. Y hemos sido llamados para usarlo de una manera apropiada. All of which
we will be held accountable for. por todo lo cual vamos a dar cuentas un día. But here's a concern that I would carry tonight for myself and for all of us. Pero aquí está una preocupación que quiero expresarles y que la tengo acerca de mí mismo y de los demás pastores. We can guard the gospel pastorally, Podemos llegar a proteger, a guardar el Evangelio de una manera pastoral but fail to guard it personally. y fracasar en guardarlo personalmente. We could return home from here and labor and preach and pastor and work. Podemos regresar a nuestras iglesias y empezar a trabajar y a predicar y a hacer muchas cosas. All the while losing touch personally with the gospel. Y mientras hacemos todo eso, podemos estar perdiendo contacto personal con el Evangelio. We can proclaim and teach and counsel the gospel to others, Y podemos proclamar y enseñar y aconsejar el Evangelio a otras personas. but not be applying the gospel to ourselves. Y no aplicarlo a nosotros mismos. One of the things that's happened in the West over the last decade or so, Una de las cosas que ha ocurrido en el occidente en la última década, we've witnessed an awakening of sorts. estamos como observando como un despertar. It's an awakening and a focus on the gospel. Un despertar y una concentración en el Evangelio. Books about the gospel are printed. Libros acerca del Evangelio se están escribiendo. Conferences with the gospel as their organizing center or its theological core. Conferencias se están organizando con el Evangelio como el tema central. Young pastors excited about the gospel. Pastores jóvenes muy emocionados acerca del Evangelio. Wonderful blessing. Y eso es una bendición. But here's my concern. Pero aquí está mi preocupación. That the proliferation of the term gospel Que la proliferación de este término Evangelio can mask a diminution of the reality of the gospel. pueda ocultar una disminución de la realidad de ese Evangelio. We can assume that because the word gospel is used, that the reality of the gospel is fully grasped. Y podemos asumir que porque la palabra Evangelio se usa mucho, la realidad del Evangelio se está captando. We can assume that it's being theologically integrated. Y estamos asumiendo que a veces que se está integrando teológicamente. We can assume it's being personally applied. Y también podemos asumir que se está aplicando personalmente. Therein lies the danger. Y ahí está el peligro. As a pastor, it's possible to speak gospel language, Como pastores podemos llegar a hablar mucho el lenguaje del Evangelio and yet your ministry be governed pragmatically. y nuestro ministerio puede estar gobernado por otras cosas prácticas. Or worse, O peor aún, to proclaim the gospel to others, podemos proclamarle el Evangelio a otros but be personally unaffected by the gospel ourselves. y no ser personalmente afectados por el Evangelio nosotros mismos. It's a dangerous place to be, Y es un lugar muy peligroso, because what will inevitably result is a ministry that drifts from the gospel. porque lo que inevitablemente resulta de eso es un ministerio que se aparta, se desvía del Evangelio That fails to accurately represent the gospel. y que fracasa en representar de una manera precisa el And Evangelio eventually, a ministry that becomes untethered to the gospel. y eventualmente se convierte en un ministerio desconectado del Evangelio. And you might think, really, Jeff? Y ustedes me pueden preguntar, ¿de veras, Jeff? I came to this conference. Yo vine a esta conferencia. Me? Drift from the gospel? ¿Yo apartarme del Evangelio? Do you realize that better men than us have started out as gospel men, ¿Se dan cuenta de que hombres mejores que nosotros empezaron como hombres centrados en el Evangelio, but ended differently pero terminaron de una manera muy diferente and tragically? y trágica? That should sober us. Y eso nos debe producir sobriedad That should make us vigilant that we aren't numbered among such men. y nos debe hacer vigilantes para no llegar a ser contados entre ellos. Should make us vigilant that the gospel continue to affect us. Nos debe hacer vigilantes para cerciorarnos de que el Evangelio siempre nos siga afectando That we are increasingly amazed by the gospel. y que somos cada vez más asombrados por el That we Evangelio. are increasingly studying more diligently.
y que seamos cada vez más diligentes en estudiar el Evangelio increasingly singing more passionately. y cada vez más apasionados al cantar del Evangelio, That as we age, we don't decline. para que a medida que avanzamos en edad no declinemos, There continues to be discernible growth in our passion for the gospel. que continúe observándose en nosotros un crecimiento discernible en nuestra pasión por el Evangelio. Not a hardened heart, but an increasingly tender heart. Y no un corazón duro, sino un corazón cada vez más tierno. The Bible protects us from this. La Biblia nos protege de eso. And this particular text protects us from this. Y este pasaje en particular nos protege de eso. This text addresses pastoral ministry, Este pasaje se refiere y se dirige al ministerio pastoral, but it does so in a most personal way. pero lo hace de una manera íntimamente personal. This text strikes at our very identity as pastors. Este pasaje pega en nuestra identidad como pastores. It's one of the most remarkable texts in the New Testament because of the internal reflection that it contains. Y es uno de los pasajes más notables de todo el Nuevo Testamento por la reflexión personal que aquí contiene. It's a supremely personal text. Es un pasaje supremamente personal. It gives us a uniquely personal window into the soul of the great apostle Paul. Y nos da una ventana única para ver hasta el fondo del alma del apóstol Pablo. And here in this most personal text, Paul tonight gives us a charge. Y aquí, en este pasaje tan personal, Pablo esta noche a nosotros nos hace un encargo. It's a charge that applies to every pastor, Y es un encargo que se aplica a todo pastor, every leader, a todo líder and really every Christian. y a todo cristiano. And if we heed this charge, it will protect us. Y si hacemos caso a lo que aquí se nos dice, nos va a proteger. Here's the charge I believe this text delivers us tonight. Y aquí está el encargo que yo creo que este pasaje nos hace. Jesus Christ and his mercy to sinners Jesucristo y su misericordia para los pecadores must define us personally and govern us pastorally. nos debe definir personalmente y nos debe gobernar pastoralmente. Jesus Christ and his mercy to sinners Jesucristo en su misericordia para con los pecadores must define us personally nos debe definir personalmente and govern us pastorally. y gobernar pastoralmente. Brothers, personally, we must not find our identity in ministry. Hermanos, personalmente nunca debemos encontrar nuestra identidad en el ministerio. Pastorally, we must not base our ministry on things other than the gospel. Y pastoralmente nunca debemos fundamentar nuestro ministerio en ninguna otra cosa que no sea el We Evangelio. must not base it on culture or evangelical fads or pragmatic results. No lo debemos fundamentar en la cultura o en algunos otros eventos evangélicos o en cosas pragmáticas. Both personally and pastorally, the gospel, Jesus Christ and his mercy to sinners must define us. Personalmente, pastoralmente, el Evangelio, Jesucristo y su misericordia para con pecadores es lo que nos debe definir It must shape us. y nos debe moldear It must govern y us. nos debe It gobernar must compel us. y nos debe impulsar. That's really the context for the passage. Y ese es el contexto para el pasaje. Paul is addressing Timothy. Pablo se está refiriendo, dirigiendo a Timoteo. He's equipping Timothy. Está equipando a Timoteo. He's bracing him for attacks from opponents and heresy. Está preparándolo de una manera especial para los ataques que iban a venir de los oponentes y para las herejías. And it's fascinating to equip Timothy. Y es fascinante ver cómo equipa a Timoteo, He opens his heart to Timothy. porque le abre su corazón a Timoteo, He opens his life to Timothy le abre su vida a Timoteo, to remind him of what's most important in his life and Para- in his ministry. para recordarle qué es lo más importante en su vida y en su ministerio. Jesus Christ and his mercy to sinners must define us personally and govern us pastorally. Jesucristo y su misericordia para con los pecadores nos debe definir personalmente y pastoralmente.
And in the text here, we see three ideas, Y en este pasaje vemos tres ideas, three realities that undergird this charge. tres realidades que están por debajo de este encargo. If we listen, Escuchen, if we apply, apliquemos, it will protect us. porque nos va a proteger It will enable the gospel to define us y va a hacer posible que el Evangelio nos defina and to govern our ministries. y que gobierne nuestros ministerios. So let's look at Paul's charge. Reality number one. Veamos esas tres realidades en el encargo de Pablo. Realidad número 1. The most important thing about your calling to pastoral ministry Lo más importante en tu llamado al ministerio pastoral is the one who called you. es aquel que te llamó. I'll say it again. The most important thing about your calling to pastoral ministry is the one who called Y you. lo voy a decir de nuevo, lo más importante acerca de tu llamado al ministerio pastoral es aquel que te llamó. At the beginning of this text, Paul reflects upon his call to ministry. Al principio de este pasaje, Pablo reflexiona sobre su llamado al ministerio pastoral. Let's read verse 12. Vamos a leer el versículo 12. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Notice who's at the center of the story. Vean que aquí está esto en el centro de la historia. It's not Paul, ¿Y quién está en el centro de la historia? No es Pablo, it's Christ. es Cristo. In fact, this entire text thrusts Jesus Christ to the forefront. Y de hecho, todo este pasaje pone en el frente a Jesucristo de una manera especial. 4 times in 5 verses we read Christ Jesus, Christ Jesus, Christ Jesus, Christ Jesus. 4 veces en 5 versículos leemos Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Not to mention 5 personal pronouns. He, him, his service. Y además se menciona a Jesucristo con 5 pronombres personales. Él, de Él, por Él. And 2 times our Lord. Y 2 veces se menciona nuestro Señor. There's a reason for this repetition. Y hay una razón para toda esta repetición. Paul is not a bad writer. Pablo no es un mal escritor. He's enamored of Jesus Él Christ. está enamorado de He's Jesucristo. captivated. Está cautivado por Cristo. When Paul thinks about his pastoral ministry, he's not thinking about himself. Cuando Pablo piensa acerca de su ministerio pastoral, no piensa acerca de él, He's thinking about Jesus. piensa acerca de Jesús. Note the opening note. I thank him. Vean la primera frase, le doy gracias a Cristo Jesús. The entire text is bracketed by thanksgiving at the beginning and praise at the end. Todo el pasaje está encerrado por gratitud al principio y alabanza al final. It's like Paul cannot think of his calling to ministry and his conversion without erupting into praise and worship. Es como si Pablo no pudiera hablar de su llamado al ministerio pastoral sin irrumpir en adoración. Can you? ¿Pueden ustedes hacer eso? Because of my role in training pastors, I'm frequently involved in conversations about men's calling. A causa de mi papel en el colegio de pastores, participo en muchas conversaciones que tienen que ver con el llamado al ministerio And it puts the fear of God in me. y me causa temor de Dios. And those conversations are important. Y esas conversaciones son muy importantes. Identifying grace in a man's life is important. Identificar la gracia en la vida de un hombre es muy importante. Identifying gifts is important. Identificar los dones es importante. But when it comes to pastoral ministry, Pero cuando se trata del ministerio pastoral, when it comes to pastoral calling, cuando se trata del llamado al ministerio, it's so easy to lose sight of the Christ who calls. es muy fácil perder de vista a Cristo, que es quien llama. We're saved by grace, Somos salvos por gracia, sure, claro, but calling? pero el llamado, That's about gifts and abilities and leadership and influence. el llamado se trata de dones, de habilidades, de liderazgo, de influencia. Let's look at this guy. Look at how gifted he is. Let's get him into the game. Mira este hombre, mira los dones que tiene, vamos a meterlo al ministerio. Or if you're wanting to be in ministry, look at me. Look at my gifts. Get me into the game. O si tú eres el que te quieres meter a este terreno, tú dices, mírame, ve los dones que tengo, considérame.
Later in this letter, Paul is going to speak about qualifications for pastoral ministry. Y más tarde en esta misma carta, Pablo habla de los requisitos para el ministerio pastoral, Which, by the way, focus almost exclusively on character. los cuales a propósito se concentran casi exclusivamente en carácter, no en dones. But have you noticed how Paul talks about his own ministry? Pero se fijan cómo Pablo habla de su propio ministerio. He doesn't talk about his qualifications or his gifts. Él no habla de lo que lo califica, de sus dones. He doesn't talk about his merits or his influence or his popularity. Y él no habla de su influencia, de su popularidad. He talks about his weakness. Él habla de sus He debilidades. talks about his demerits. Habla de sus deméritos. 1 Corinthians 2, I was with you in fear and trembling. En 1 Corintios 2 les dice a los corintios, yo estuve entre ustedes con temor y temblor. It's not a confident super pastor. No era un superpastor muy confiado. 1 Corinthians 1, my speech and my message was not impressive. En 1 Corintios capítulo 1 dice, y ni mi predicación ni mi mensaje era impresionante. So he's not on the celebrity circuit and he doesn't have the most blog hits. Él no estaba en el círculo de las celebridades y no tenía los dones más espectaculares. 2 Corinthians 10, my bodily presence was weak. Él en 1 Corintios 10 dice, mi presencia física era débil. He's not striking a pose from the pulpit. Él no está haciendo poses ahí en el púlpito. His whole argument in 2 Corinthians 11 and 12 is this: I will boast, but only about my weaknesses, because I do not want you to be impressed with me. I want you to be impressed with Christ. Su argumento total en 2 de Corintios capítulos 9, 10 o 11 y 12 no era gloriarse de sus habilidades, sino gloriarse de sus debilidades para que el poder de Cristo se manifestara en él. The most important thing about Paul's calling was that Christ called him. Y lo más importante acerca del ministerio de Pablo era que Cristo lo llamó a ese ministerio. And Christ qualified him. Y Cristo lo calificó o lo capacitó. We see that unpacked in verses 12 and 13. Eso lo vemos aquí en los versículos 12 y 13. Read 12 through 13a. Vamos a leer el 12 y la primera parte del 13. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Now, here we see one of two potentially confusing and often misunderstood statements in this passage. Aquí vamos a ver uno de los pasajes que son potencialmente confusos y que se malentienden con mucha frecuencia. One reason Paul thanked Christ was because he considered him faithful. Una de las razones por las que Pablo le da gracias a Cristo es porque lo consideró fiel, We need to be clear. pero tenemos que ser claros. Paul is not saying that God chose him because he was a trustworthy man. Pablo no está diciendo que Dios lo escogió porque él era un hombre digno de confianza. Jesus didn't peer into Paul's heart and see the raw materials of a spiritual hero. Dios no vio al corazón de Pablo y dijo, aquí tengo un hombre tremendo, una materia prima que puedo explotar en gran manera. He's killing my people, but he's a faithful man. Él está diciendo, él va a ser de mi pueblo, él está matando a mi pueblo, los estaba persiguiendo, pero va a llegar a ser un hombre fiel. That contradicts the logic and the thrust of the whole passage. Si pensamos que lo escogió porque era un tremendo Pablo, eso contradice toda la lógica de este pasaje. Christ didn't see Paul's potential. Cristo no veía el potencial de Pablo, He saw God's potential. veía el potencial de Dios. You see, God purposed to both entrust Paul with the gospel, verse 11, El propósito de Dios al encomendarle a Pablo el evangelio en el versículo 11, and he purposed to strengthen Paul in his ministry of the gospel, verse 12. y también tuvo el propósito de fortalecer a Pablo con ese ministerio. And that made Paul marvel. Y eso hacía que Pablo se maravillara. Gordon Fee paraphrases verse 12 this way: Gordon Fee parafrasea este pasaje de esta manera. to think that he would consider me, of all people, worthy of his trust. Pensar que me considerara a mí de todas las gentes
digno de su confianza? Paul is not saying, of course he chose me. Look at my gifts. Look at my education. Pablo no estaba diciendo, claro que me escogió, pues porque vio mis dones y vio mi educación. To think that he would consider me, of all people, worthy of his trust. Sino que estaba diciendo que me haya considerado a mí de todas las gentes digno de su confianza. That's not cold logic in these words. Veamos la lógica de Pablo aquí. It's warm wonder. Tiene un cálido asombro, Pablo. Augustine put it this way. Agustín lo puso de esta manera. God does not choose anyone who is worthy, Dios nunca escoge a alguien porque es digno, but in choosing him, renders him worthy. pero al escogerlos se encarga de hacerlos dignos. God rendered you worthy, not you, Dios fue el que te hizo a ti digno, no tú and not me. y no yo. That's all the more wondrous because of Paul's past. Y esto es aún más asombroso por el pasado de Pablo. Verse 13a again. Vamos a leer el 13a. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. That's who Paul was. He wasn't a man with potential. Eso era Pablo, no era un hombre con tremendo potencial. He was a man whose entire being was opposed to what God was doing in Jesus. Era un hombre cuyo ser total estaba totalmente en contra de lo que Jesucristo estaba haciendo. There's a threefold, increasingly dark self-indictment here. Y aquí Pablo expresa una triple condena de sí mismo que se va poniendo cada vez más oscura. Blasphemer, Blasfemo, persecutor, perseguidor. and then the strongest term, insolent. Y el término más fuerte, agresor. Combines both evil deeds with malicious motives. Porque eso combina las malas acciones con motivos malvados. Paul wanted there to be no doubt about the origin of his call to ministry. Pablo quería que no hubiera ninguna duda en cuanto al origen de su llamado al ministerio. He wanted to highlight the incongruity of him serving the one he opposed. Él quería resaltar la incongruencia de su llamado a servir a aquel a quien se oponía. Him entrusted with the most precious and powerful truth imaginable. Él se le encomendó la más preciosa verdad imaginable. Him entrusted to care for those for whom Christ shed his precious blood. A él se le encomendó cuidar a aquellos por los que Jesús derramó su preciosa sangre. Why me? He said. ¿Por qué yo? Dijo Pablo. Why us? ¿Por qué nosotros, hermanos? So brothers, that's where we begin tonight. Ahí es donde empezamos esta noche. Think about your calling to be a pastor. Piensen acerca de su llamado a ser pastores. What comes to mind? ¿Y qué viene a sus mentes? Is it your gifts? ¿Son sus dones? Is it your qualifications? ¿Sus capacidades? Is it your privileges? ¿Sus privilegios? Do you feel entitled because you're a pastor? ¿Sienten que tienen derechos porque son pastores? Let me put it this way. Where do you locate your significance? Déjenme ponerlo de esta manera. ¿En dónde colocas tú tu significancia? Where do you find your identity? ¿En dónde encuentras tu identidad? Paul provides for us tonight a biblical, accurate, humbling, pastoral self-definition. Pablo aquí nos provee una manera bíblica y que nos debe humillar de cómo nos debemos identificar los pastores. If you're a pastor, it's solely because of Christ's qualifying activity in your life. Si tú eres pastor, se debe únicamente a que Cristo quiso capacitarte para ello. If you're fruitful, it's solely because of Christ's enabling activity in your life. Si tú das fruto, se debe únicamente a la obra de Cristo haciendo posible ese fruto en tu vida. And all that despite who you were. Y todo eso a pesar de lo que tú eras. We should adopt Paul's although, aun, from verse 13. Y aquí debemos notar esa palabra que usa Pablo, aunque.
over all our ministry and titles and positions should be a big aún. Sobre todos nuestros títulos y nuestros derechos y nuestra posición debemos poner un a pesar de o aún o aunque. If your name tag gave full disclosure, it might say this: Si tu gafete dijera todo lo que eres, debería decir esto. Jeff Purswell, pastor, Sovereign Grace Church, although he was. Jeff Purswell o Belardo Muñoz, pastor, Gracia Soberana, a pesar de que yo era. Aún habiendo sido yo antes. Muy bien, amigo. Whereas we should never cease to marvel Hermanos, at our calling to be a pastor. nunca dejemos de maravillarnos ante nuestro llamado al ministerio pastoral. And how easy in the daily labor of ministry we can just function untouched by this. Pero es muy fácil empezar a funcionar en el día a día de nuestro ministerio pastoral y no ser impactados por esto. If you're not marveling that you're called, you better pay attention and you better take action. Si no estás siendo maravillado porque fuiste llamado, más vale que pongas atención y hagas algo al respecto. I'm sure your mother is amazed that you're a pastor. Porque yo estoy seguro que tu mamá está maravillada de que tú eres pastor. But no one should be more amazed than you that you're a pastor. Pero nadie debería estar más maravillado de que tú eres pastor que tú. Let's apply Gordon Fee's words to our own soul. Vamos a aplicar las palabras de Gordon Fee a nuestra propia alma. Say this to yourself. Díganse esto a ustedes mismos. To think that he would consider me, of all people, Pensar que Él me consideraría a mí de todas las gentes worthy of his trust. digno de su confianza. Me. ¿A mí? And that's Paul saying this. Y es Pablo el que lo está diciendo. I have far less to boast about than Paul. Yo tengo mucho menos de qué jactarme que Pablo. To think he'd consider me. Pensar que Él me consideraría a mí. And then recall your pre-conversion rebellion and bondage and sins. Y luego recuerda tu rebelión y tus pecados y tus ataduras previas a tu conversión. You remember that? ¿Te acuerdas de cómo vivías? Now add to that all of your post-conversion, post-pastoral weaknesses and failures and sins. Y agrégale a eso todos tus fracasos y pecados y debilidades después de que fuiste convertido y después de que ya fuiste llamado al pastorado. Up until this meeting. Hasta este momento. That pride in my heart today. Eso va a revelar a lo mejor algún orgullo en nuestro corazón. That harsh word to my children. O me puedo acordar cómo le grité a mis hijos. That conflict I had last week. O el conflicto que tuve la semana pasada. Add all of that up and then say to yourself, to think that he would consider me, of all people, worthy of his trust. Sumen todo eso y díganse a ustedes mismos, y pensar que me consideraría a mí como digno de su confianza. What response do we have but to say, gracias, Jesus. ¿Qué otra respuesta le podemos dar sino gracias? Gracias. That's the first reality. Esa es la primera realidad. The most important thing about your calling to pastoral ministry, it's not you. La más importante realidad acerca de tu ministerio pastoral no eres tú, It's the one who called you, es aquel que te llamó, Jesus Christ. Jesucristo. Now, the second reality leads us yet deeper, and it gets more amazing. Y la segunda realidad penetra aún más hondo y se pone más asombrosa. More perplexing. The second reality is this. Y la segunda realidad es esta. The most important thing about you La cosa más importante acerca de ti is the mercy you have received in salvation. es la misericordia que recibiste cuando fuiste salvo. As Paul reflects upon his pastoral calling, his entire past becomes vivid. Cuando Pablo reflexiona acerca de su llamado al pastorado, todo su pasado se vuelve muy vívido en su mente. And the more decisive reality moves to the forefront of his argument. Y la realidad más decisiva se viene al
frente de su mente. 13b and Vamos a leer 14. el 13b y el 14. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Now, very quickly, here's the second potentially misunderstood part of this text. Y esta es la segunda parte en la que podemos malentender este pasaje. In some way, Paul ties the mercy he received to his prior ignorance. De cierta manera, Pablo conecta la misericordia que recibió a su ignorancia previa. But it's possible to focus on one conjunction, porque, Pero es muy posible que nos concentremos en esa palabra ¿por qué? and overthrow everything else Paul says here. Y luego tirar todo lo demás que dice Pablo aquí. Paul's claim of ignorance is not a claim of innocence. El que Pablo reclame que él era un ignorante no le da derecho a reclamar que debería ser inocente. He's not claiming he deserved mercy. Él no está reclamando que merecía misericordia, That's a contradiction in terms. You cannot deserve mercy. porque eso es una contradicción de términos. Tú no puedes merecer misericordia. It's a simple distinction that he makes, rooted in the Old Testament, Aquí él hace esa distinción arraigada en el Antiguo Testamento. of ignorant sins and defiant sins. Aquí él está distinguiendo entre pecados de ignorancia y pecados desafiantes, High-handed sins. pecados muy flagrantes. In Scripture, ignorance never removes guilt. En la Escritura, la ignorancia nunca quita tu culpa, It doesn't even lessen guilt. ni siquiera la disminuye. Think of verses like Ephesians 4:18, where Paul speaks about the Gentiles. Por ejemplo, en Efesios 4:18, donde Pablo habla acerca de los gentiles. They are darkened in mind, alienated from God because of ignorance Su and hardness of heart. Su entendimiento fue entenebrecido y están apartados de Dios por su ignorancia y por su corazón endurecido. So Paul doesn't minimize his guilt. Vamos a suponer que aquí Pablo minimiza su don. He's clearly called himself a blasphemer. Él se está llamando a sí mismo un blasfemo. He simply didn't act in defiance of a clear perception of Jesus' messiahship. Él no estaba actuando desafiando a Cristo como el Mesías. To use Jesus' words, he didn't blaspheme the Holy Spirit. Para usar las palabras de Jesucristo, Pablo no blasfemó al Espíritu Santo. So this doesn't earn him mercy. Aunque esto no le merece misericordia, He's just not excluded from it, pero tampoco lo excluye de esa misericordia. which itself is mercy. Y eso es misericordia, que no te excluyan de ella. And so Paul marvels. Y Pablo se maravilla. And as he marvels, he delves deeper into grace. Y al maravillarse, penetra más hondo en la He gracia. moves from ministry calling to his own salvation. Y él pasa de su llamado al ministerio a su propia salvación. 13b again. Vamos a leer el 13b de nuevo. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Do you see the irony? ¿Ven la ironía? I was a blasphemer and a persecutor, Yo era un blasfemo y un perseguidor, but, pero, and it's a strong adversative in the original, y aquí es una palabra muy fuerte en el original, ese pero, I was all this, but I received mercy. yo era todo eso, pero recibí misericordia. The glorious divine passive that puts all the initiative with God. Aquí vemos otro divino, otro pasivo divino que pone toda la iniciativa en Dios. I received from the very one I opposed, the very one I blasphemed, Yo recibí del mismísimo al que yo me oponía, del mismísimo al que yo blasfemaba, mercy. misericordia. It's better in Spanish. Misericordia. Is there a sweeter word than mercy? ¿Habrá una palabra más dulce que misericordia? Just say it to yourself. Mercy. Dígansela a ustedes mismos, misericordia. And with that word comes a tidal wave of Old Testament history where God acts with warm, tender compassion and parental concern to those who don't Y deserve it. con esa palabra viene una ola gigante desde el Antiguo Testamento de compasión, de ternura con la que Dios actúa para con su pueblo. That's mercy. Y eso es It looks, misericordia. it looks down on one who deserves judgment,
es mirar a alguien que merece el juicio and retribution, y que merece retribución just punishment, y un castigo justo, and moved by compassion, y conmovido por la compasión, withholds it. detener ese castigo. It's not sentimentality. Y no es sentimentalismo, It's not moral inconsistency. ni es inconsistencia moral. It's a tender heart that stays the hand. Es un corazón tierno que detiene la mano. That's why in the New Testament, mercy is at the core of salvation. Y por eso en el Nuevo Testamento la misericordia está en la esencia de la salvación. The great turn in Ephesians 2, verse 4, comes when Paul interrupts this terribly bad news with unfathomably good news. Eso lo vemos en el capítulo 2, donde Pablo está hablando de la terrible condición de los pecadores y luego menciona unas tremendas buenas noticias. But God, being rich in mercy. En el 2:4 de Efesios dice, pero Dios que es rico en misericordia. In Romans 9, the saved are called vessels of mercy. En Romanos 9 se nos llama vasos de misericordia. To Titus, Paul writes, God saved us not because of deeds of righteousness, but according to his mercy. Y en Tito se nos dice, Dios nos salvó no por nuestras obras de justicia, sino conforme a su misericordia. Peter writes in his first letter, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Y Pedro dice en su primera carta, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, According to his great mercy, he has caused us to be born again. quien de acuerdo a su gran misericordia nos hizo ser nacidos de nuevo. Behind justification is not some cold legal rationality. Detrás de la justificación no está una fría racionalidad legal. It's not God just reworking heavenly ledger books. No se trata de Dios arreglando los libros del cielo para hacer las cuentas bien. It's a heart beating with determined compassion to rescue the guilty. Lo que está detrás de esa misericordia es un corazón que late con compasión para rescatar al perdido. God is mercy. Dios es misericordia. And for those who receive it, for you and me, Y para los que la recibimos, ustedes y yo, it's astonishing. es asombroso, It's surprising. es sorprendente. It's not what we deserve or expect. No es lo que merecíamos o esperábamos. It's undeserved. It's unwarranted. Es algo que no merecemos, algo injustificado. And when we get it, there's nothing we can do to claim it or to explain it or to take credit for it. Y cuando la recibimos, no hay nada que podamos decir para explicarla o para justificarla. We just receive it. Simplemente la recibimos. We just open our empty, dirty, unworthy hands and receive what gets poured into it. Simplemente abrimos nuestras vacías y sucias y pecadoras manos y recibimos lo que ahí se nos pone. Mercy. Misericordia. And it's like Paul just can't shake the effect. Y parece que como que Pablo no se puede sacudir el efecto de He, eso. he uses the exact same verb in the same form in verse 16 again. Porque usa el mismo verbo de la misma manera en el versículo 16. But I received mercy. Dice, por esto hallé misericordia. Paul, let me say it again. But I received mercy. Lo voy a decir de nuevo, pero yo hallé misericordia. Like nothing else, mercy leaves a mark on us. Como ninguna otra cosa, la misericordia deja una marca en nosotros. You've done something wrong. Tú has hecho algo mal You know what's coming. y tú sabes lo que viene, You know you deserve it, lo que mereces and it doesn't come. y no llega And it's not going to come. y no va a llegar And everything changes. y todo cambia. Do you know that feeling? ¿Han experimentado ese sentimiento? I have vivid memories of being spared in my unconverted life.
Yo tengo memorias vívidas de cómo Dios preservó mi vida antes de ser convertido. A very close call with death on a joyride. Estuve a punto de morir en un en un parque de juegos mecánicos. Kept from so many consequences of immorality and law breaking. Y Dios me guardó de tantas consecuencias de la inmoralidad y de quebrantar la ley. My entire life could have been different, Mi vida entera pudo haber sido muy diferente, but mercy intruded. pero la misericordia me invadió. And the greatest mercy came when my 20-year-old eyes were opened. Y la más grande misericordia vino cuando mis ojos de 20 años de edad fueron abiertos. And this proud, arrogant man found out he was not who he thought he was. Y este arrogante, orgulloso hombre se dio cuenta que no era lo que él creía que era. And I was exposed, Fui expuesto and I was guilty. y era culpable. And I realized I was on the precipice of eternal judgment. Y yo sabía que estaba al borde del precipicio del juicio eterno. I really was. Realmente lo estaba. I could have been cast into that chasm earlier, Y yo pude haber sido lanzado a ese vacío antes. but I got mercy instead. Pero yo recibí misericordia en lugar de eso. Brothers and sisters, seize this text. Hermanos y hermanas, aférrense y capten esto. Seize this moment. Agarren este momento. Remember your autobiography. Recuerden su otra biografía. Trace out the mercy you have received. Síganle la huella a toda la misericordia que han recibido. Recall all that you deserved, but you did not receive. Recuerden todo lo que merecían y que no recibieron. Recall the sin you will never pay for, never. Recuerden los pecados por los que nunca van a tener que pagar. Recall the punishment you will never bear, never. Recuerden el castigo que nunca van a tener que soportar. The eternal anguish and hopelessness, Y la agonía eterna y la falta de esperanza never ending, never resolved, que no tiene fin, que no tiene solución, that you have been spared from forever. que de la cual tú has sido librado para siempre. Misericordia. Hold on to that precious word. Agárrense de esa preciosa palabra, There's no more precious word. porque no hay palabra más preciosa There's no more humbling word. y no hay una palabra que nos deba humillar más. There's no more freeing word. No hay una palabra que nos pueda liberar más. And then Paul adds to this song of mercy a lyric of grace. Y luego Pablo le agrega a este canto de misericordia una lírica de gracia Verse 14. en el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Oh, it's Jesús. so rich what he unpacks here. Es muy rico lo que aquí se nos muestra. God's mercy to us in our misery and sin finds expression in God's active favor to save. Esa misericordia para nuestro pecado encuentra una expresión activa por medio del favor que Dios nos concede. It's another precious word, Otra palabra preciosa, grace. gracia. Grace in the ancient world was a very mundane word. La gracia en el mundo antiguo era una palabra muy cotidiana, muy sin importancia. But in Paul's hands, it's transformed into a rich container of God's steadfast love given to the undeserving. Pero en los escritos de Pablo esa palabra se transforma en un recipiente de infinita misericordia para aquellos a quienes Dios salva. It's sort of a one-word summary of all that God does for us in Christ. Es como un resumen con una sola palabra de todo lo que Dios hace por nosotros. It's difficult for Paul to take in. Y es difícil para Pablo asimilarlo. God's merciful heart overflows in saving favor. El corazón misericordioso de Dios se derrama en un favor que salva a los All pecadores, to the undeserving. a los que no lo merecen.
And the verb that Paul uses here to stress this, Y el verbo que Pablo utiliza aquí para enfatizar esto it's a compound verb that Paul probably made up. es un verbo compuesto que lo más probable es que Pablo lo inventó. Grace, he says, superabounded. Dice, gracia que sobreabunda. It completely overflowed its banks. Es una gracia que rebasa los límites. It came to him with an unstoppable current, tsunami-like force. Una gracia que viene con la fuerza de un tsunami, una corriente que nadie la puede detener. You've seen footage of tsunamis, haven't you? Ustedes han visto escenas de los tsunamis. They come and they sweep away cars and trucks and bridges and houses and buildings. Llega el tsunami y se lleva todo lo que encuentra a su paso, casas y carros y puentes y carreteras, They leave nothing in their wake. y no dejan nada a su paso. That's what God's grace does to our sin. Eso es lo que hace la gracia de Dios con nuestro pecado. Comes and sweeps it all away. Viene esa gracia y lo barre todo. So Paul pictures blasphemy, persecution, insolence swept away. Pablo aquí nos dice que su blasfemia, su persecución, su agresividad fueron barridas por la gracia. What do you picture swept away? ¿Qué visualizas tú que en tu vida ha sido barrido por esa gracia? Arrogance, ¿Arrogancia? lust, ¿Lujuria? lying, ¿Mentiras? greed, ¿Codicia o avaricia? grasping, ¿El querer tener más? ambition, ¿Ambición? cowardice, ¿Cobardía? self-righteousness, ¿Autojusticia? gossip, ¿Chismes? resentment, ¿Resentimiento? angry outbursts, ¿Explosiones de ira? seething bitterness. ¿Amargura que está hirviendo dentro de ti? Grace comes and sweeps it all away. La gracia viene y barre todo eso. All of it. Todo eso. Don't ever undersell grace. Nunca menosprecien la gracia. Don't ever underestimate the power of grace to save and to heal and to restore. Nunca subestimen el poder de la gracia para salvar, para sanar, para restaurar. But this tsunami leaves something behind. Pero este tsunami sí deja algo tras de él. Verse 14, the grace of our Lord overflowed from me with faith and love. El versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor. More careful wording by Paul. Aquí vemos otras palabras precisas por Pablo. Grace brings something with it, faith and love. La gracia trajo algo con ella, fe y amor. They come with grace, but they're separated. Ellos vienen con la gracia, pero son separados de la To gracia. show the primacy of grace and the resulting effects in the heart. Aquí vemos lo que produce, los resultados que producen esa gracia en el corazón que la recibe. This is the calculus of the gospel. Este es el cálculo del evangelio, Out of the well springs of God's mercy de los manantiales de la misericordia de Dios. flows grace that comes and sweeps away sin and rebellion in the heart. Fluye la gracia que barre el pecado y la rebelión en nuestros corazones. And it leaves behind in your heart faith and love Y deja en tu corazón fe y amor. and any gift or virtue or evidence of grace you may be aware of. Y cualquier don o virtud o evidencias de gracia de las que puedas estar You- you- conscientes. He didn't just forgive us, he utterly changes us. Y no solo vino y nos perdonó, vino y radicalmente nos cambió. And then, like interrupting someone who's breathlessly sharing a testimony, Paul pauses. Y aquí como interrumpiendo lo que Pablo está haciendo, hace una pausa He steps back y como que da un paso hacia atrás. and he crystallizes his testimony in authoritative theological terms. Y luego cristaliza su testimonio en términos teológicos autoritativos. So he moves from subjective to objective, Y se mueve de lo subjetivo a lo objetivo, personal to doctrinal. de lo personal a lo doctrinal. Verse 15a. En el versículo 15a.
palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Christ Jesus. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. You see what Paul does? He gets their attention with a solemn formula. ¿Ven lo que hace Pablo aquí? Él capta su atención con una fórmula solemne. What I am about to say is true before God, Lo que voy a decirles es cierto delante de Dios and it demands full embrace and application. y demanda que lo abracen y lo apliquen totalmente. When you read something like that, Paul is grabbing you by the face and looking you in the eyes. Cuando leas algo así es como si Pablo te agarrara por tu rostro y te mirara directamente a los ojos. He's telling us, place the full weight of your life and pastoral ministry on this verse. Y te está diciendo, quiero que coloques todo el peso de tu vida y de tu ministerio pastoral sobre estas palabras. What's he going to say? ¿Y qué va a decir? Christ Jesus came into the world to save sinners. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. It's one of the most pregnant statements in Scripture. Es una de las declaraciones más llenas de contenido de la It's Escritura. Christology and anthropology and soteriology and missiology all wrapped up in one Es phrase. cristología y antropología y soteriología, todo envuelto en un solo paquete. The whole storyline of the Bible encapsulated. Aquí vemos toda la historia de la Biblia encapsulada. The fundamental and decisive articulation of God's relations with his image bearers. Y aquí vemos cómo se estipula la articulación de la relación de Dios con aquellos que portamos su imagen. Christ Jesus came into the world to save sinners. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. But then Paul just couldn't resist. Y luego Pablo no se pudo resistir. He just had to reinsert himself in his experience. Él tenía que volverse a reintroducir en su propia experiencia. Theological, Christ Jesus came into the world to save sinners. Teológicamente, sí, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Personal, of whom I am the foremost. Pero lo hizo personal, de los cuales yo soy el primero. And it's emphatic in the original. Y es muy enfático en el original. I don't know if this will work. Of whom foremost am I myself. De los cuales el primero soy yo mismo. This is no academic exercise for Paul. Este no era un ejercicio académico This para is Pablo. This is not just theological orthodoxy. Esta no era ortodoxia teológica. Paul could not deal with gospel truth without applying gospel truth to himself. Pablo no podía tratar con la verdad del Evangelio sin aplicar esa verdad del Evangelio a sí mismo. He couldn't talk about the truths of the gospel without seeing himself in light of the gospel. Él no podía hablar de las verdades del Evangelio sin verse a sí mismo a la luz de esas verdades. And we see the effects of that application. Y vemos los efectos de esa aplicación. What does application of that statement look like? ¿Cómo se ve la aplicación de esa declaración? When Paul looks into the mirror of the gospel, this is what he sees. Cuando Pablo se ve en el espejo del Evangelio, esto es lo que ve. Foremost of sinners. El primero de los pecadores. Is that true? ¿Es verdad? Really? Paul, you're the worst? ¿De veras, Pablo, tú eres el peor? Did you examine the records of every sinner who'd ever lived? ¿A poco examinaste los registros de los pecados de todos los demás pecadores que han vivido? Is this just your persecution days? ¿O estás hablando de los días de tu persecución? That doesn't work. No, eso no funciona. He doesn't say I was, Porque él no dice yo era, yo soy. yo soy. You miss the point if you try to measure the accuracy of Paul's statement. Ustedes van a perder el punto si no captan la exactitud de esta declaración de Pablo. It's not a scientific statement, it's an existential one. No es una declaración científica, es una declaración existencial. It's not hyperbole, Y no es una hipérbola o exageración, it's not morbid introspection. ni una introspección mórbida. It's the awareness of the monumental,
debt and guilt he had before an eternally holy God. sino que es una conciencia plena de la muerte y juicio monumental que él debería recibir ante un Dios eternamente santo. Guilt borne by another, Y esa culpa que él tenía la llevó otro. borne by the Holy One himself. Esa culpa la llevó el santo. Christ Jesus came into the world to save sinners. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Christ Jesus, Cristo Jesús, eternally existent, el que existió eternamente, holy and pure and righteous and beautiful, santo y justo y puro y maravilloso, needing nothing, que no necesitaba nada, completely happy and fulfilled in the fellowship of the Trinity. completamente satisfecho y feliz en la comunión de la Trinidad. No need for us, no need for our service, no need for our worship. No necesitaba para nada nuestro servicio ni nuestra adoración. That one came into the world Ese fue el que vino a este mundo to suffer para sufrir and to be ridiculed y para ser ridiculizado and to be beaten y golpeado and to be spat upon y escupido and to be stripped naked and hung from a tree. y para ser desnudado y colgado en un madero And then to be separated from the Father with whom he had experienced joy and love and fellowship from all eternity. y para ser luego separado del Padre con el cual había experimentado amor y comunión y una unidad perfecta por toda la eternidad. He was crushed by his Father with the full weight of God's righteous wrath. Él fue aplastado por el peso de la santa ira del Padre To save blasphemers para salvar a blasfemos and persecutors y a perseguidores and arrogant y a arrogantes, and proud, orgullosos, selfish egoístas, people personas me. como yo. When the Holy Spirit opens your eyes to that, you're not measuring yourself by others. Cuando el Espíritu Santo te revela eso, tú no te vas a empezar a medir comparándote con otros. John Stott says this: Paul was so vividly aware of his own sins that he could not conceive that anyone could be worse. John Stott dice que Pablo estaba tan vívidamente consciente de sus propios pecados que no podía concebir que ninguna otra persona fuera peor que él. Paul is writing after decades of ministry. Y Pablo escribió esto, hermanos, después de décadas en el ministerio. Untold sufferings for Jesus. Había pasado por sufrimientos indescriptibles por el Señor Jesús. Trips to the third heaven. Había tenido viajes al tercer cielo. His mature reflection upon himself. Y esta es su reflexión madura acerca de sí mismo. Foremost of sinners. El primero de los pecadores. That's Paul's autobiography. Esa es la autobiografía de Pablo. Here's a question. Y esta es la pregunta. What's mine? ¿Cuál es tu autobiografía? Would this make it into your autobiography? ¿Y este pasaje será parte de tu autobiografía? Or would something else push its way in to your autobiography? ¿O habrá algo más que se va entrometiendo a tu autobiografía? I think the longer we go in pastoral ministry, the more other categories crowd this one out. Y yo creo que entre más años pasamos en el ministerio pastoral, más nos exponemos a que otras cosas excluyan esto. As you lead a church, Al dirigir a la iglesia, as you build a ministry, al edificar un ministerio, as you earn a theological degree, al completar un estudio teológico, as you attain a reputation,
al llegar a obtener cierta reputación. Before we received gospel ministry, brothers, Antes de recibir el ministerio pastoral, hermanos, we received gospel grace. el ministerio del Evangelio, recibimos la gracia del Evangelio. To really know yourself is to grasp the true depths of your sin and guilt and wrath deservedness. El conocernos realmente como somos significa que captamos la profundidad de nuestro pecado y de lo que éramos. And to be overwhelmed by the mercy and grace that places all of that on another. Y que debemos estar sobrecogidos por la misericordia y la gracia que colocó la culpa por todo lo que éramos sobre otro, So that we could be forgiven para que nosotros pudiéramos ser and perdonados cleansed y lavados and adopted y adoptados and made new. y hechos nuevos. All by undeserved, unmerited, unasked for, freely given grace. Y todo por medio de una no merecida, que no la pedimos, que nunca nos lo hubiéramos podido ganar y que nos libera totalmente. Gracia. I want to begin this conference. Yo hubiera empezado esta conferencia I want to begin tomorrow. y voy a empezar mañana I want to begin next week. y quiero empezar la semana próxima I want to begin next year. y quiero empezar el próximo año I want to begin my 80th year if I live that long. y quiero empezar mi 80º año si llego a vivir 80 años. I want to begin knowing this. The most important thing about me Quiero vivir sabiendo esto, que lo más importante acerca de mí, I'm a sinner saved by grace. es que soy un pecador salvo por gracia. No reality is more important in which to find our identity than that. No hay otra realidad más importante sobre la cual debamos definir nuestra identidad que esa. Finally, number 3, Y por último, número 3, and briefly, y de una manera breve, the most important thing about our calling is the caller. lo más importante acerca de nuestro llamado es el llamador. The most important thing about ourselves is our salvation. Lo más importante acerca de nosotros mismos es nuestra salvación. And number 3, the most important thing about your ministry is your experience of the gospel. Y lo más importante acerca de tu ministerio es tu experiencia del Evangelio. Look at how Paul connects his reception of mercy to his ministry, verse 16. Vean cómo Pablo conecta su recepción del Evangelio a su llamado al ministerio en el versículo 16. Yes. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. You see, the one who receives grace is positioned to offer grace. El que recibe gracia es el que está en mejor posición de ofrecer gracia. That's Paul's attitude. If grace can extend to me, Si, a it can mí- extend to anyone. si la gracia se me pudo extender a mí, se le puede extender a cualquier otro. Do you feel that way? ¿Se sienten ustedes de esa manera? I'm sure you did initially. Yo estoy seguro que inicialmente sí se sintieron así. At our conversion, we all felt that way, didn't we? Cuando fuimos recién convertidos, todos nos sentíamos así. If I can be saved, anyone can be saved. Si a mí me pudieron salvar, a cualquiera puede salvar el Señor. The question is, do you still feel that way? La pregunta es, ¿te sientes todavía así? If you don't, Si no es así, you are not maturing. no estás madurando, You're hardening. te estás endureciendo. All of us, but especially those of us in pastoral ministry, we are vulnerable to having our wonder subside. Todos, pero especialmente los que estamos llamados al ministerio pastoral, somos vulnerables a permitir que nuestro asombro disminuya. You want to make sure this is evident in your soul. Tú tienes que asegurarte de que esto sea evidente en tu propia alma. Pastors, you want to make sure this is discernible in your preaching.
Pastores deben asegurarse de que esto sea algo que se percibe en su predicación, It's not enough for us to reference the gospel. porque no es suficiente con que hagamos referencias al Evangelio. It's not enough for us to proclaim the gospel. No es suficiente con que proclamemos el Evangelio. Your heart must be affected by the gospel. Tu corazón debe ser afectado por el Evangelio, It's easy to proclaim it publicly. porque es fácil llegar a proclamarlo públicamente It's easy to defend it theologically. y es fácil llegar a defenderlo teológicamente, But we can do all of that and not be affected by it personally. pero podemos llegar a hacer todo eso y no ser afectados por él personalmente. And never forget this. Y nunca olvides esto. I was taught this by my senior pastor, C.J. Mahaney. Esto me lo enseñó mi pastor principal, C.J. Mahaney. You are being studied by those that you serve. A ti te están estudiando aquellos a quienes tú sirves. Not just the content of your sermons. Y no estudian solamente el contenido de tus sermones. They're studying your affections as you preach those sermons. También estudian tus afectos mientras predicas esos sermones. Those that we teach and those that we lead perceive what excites you the most. Aquellos a quienes enseñamos, aquellos a quienes les predicamos y somos sus líderes, perciben qué es lo que más te emociona And they'll take their cues from you. y van a aprender de ti. So if I was to ask someone in your church what you are most excited about, Si yo le fuera a preguntar a alguien en tu iglesia, pastor, ¿qué es lo que más te emociona? what would they say? ¿Qué me dirían? Would they say, oh, it's the gospel? Me dirían, ¿es el Evangelio? Or would they say, well, he likes the gospel, O me dirían, a él le gusta el Evangelio, but just wait a few months. pero espérate unos meses His passion will change. y su pasión cambiará. He'll get a new vision. Y captará una nueva visión, He'll get excited about something else. se emocionará acerca de otra cosa. If we want to have gospel-centered churches, Si queremos tener iglesias centradas en el Evangelio, if we want to lead people who grasp and trust and glory in the gospel, si queremos tener personas que captan y a las que se les encomienda y que se glorían en el Evangelio, the way to do that, la única manera de hacer eso, the best way to cultivate passion for the gospel in your church la mejor manera de cultivar pasión por el Evangelio en tu iglesia is to cultivate passion for the gospel in your heart. es cultivar pasión por el Evangelio en tu corazón. Paul's example is crucial for us, my friends. Y el ejemplo de Pablo aquí es crucial para nosotros, Paul amigos. never separated his experience of grace from his proclamation of grace. Pablo jamás separó su experiencia de la gracia de su proclamación de esa gracia. For Paul, one is unthinkable without the other. Porque para Pablo era impensable tener lo uno sin tener lo otro. In fact, one provides the power for the other. De hecho, uno es lo que genera o lo que provee el poder para el otro. If you're affected by the gospel, it will show. Si tú eres afectado por el Evangelio, se te va a notar. You will preach the gospel not like a professor talks about math, Vas a predicar el Evangelio no como un profesor enseña matemáticas, but like a beggar talks about bread. pero lo vas a predicar como un mendigo habla del pan. You will counsel not like a doctor writing out a prescription, Y no vas a aconsejar como un doctor que está escribiendo una receta, but like a person healed of cancer talks about his medication and his doctor. sino como un paciente de cáncer habla de la medicina que cree que lo va a salvar. You will lead not like a general barking out orders, Y no vas a dirigir como un general que grita órdenes, but like a shepherd who knows these aren't my sheep, they're his sheep. sino como un pastor que dice, estas no son mis ovejas, son sus ovejas. He bought them with his own blood. Y él las compró con su propia sangre They're precious to him. y son preciosas para él. Oh, and they're precious to me. Y también son preciosas para mí. When we are personally affected by the gospel, Cuando somos personalmente afectados por el Evangelio, when we're in touch with who we were,
Cuando realmente tocamos base con lo que éramos in touch with our sin, y con nuestro pecado in touch with Christ's mercy, y nos percatamos de la misericordia de in touch Dios with God's patience, y estamos en contacto con la paciencia de Dios, undeserved grace, con la gracia no merecida, boundless forgiveness, con el perdón sin límites, sin-killing power. con el poder que vence al pecado. When you're in touch with all of that, do you think it'll affect your preaching? Cuando somos afectados por todo eso, ¿crees que va a afectar tu predicación? Do you think it'll affect the way you care for people? ¿Crees que va a afectar la manera en la que cuidas a los demás? Do you think it'll affect the way you counsel? ¿Y crees que va a afectar la manera en la que aconsejas? Do you think it'll affect the way you pray? ¿Y va a afectar la manera en la que oras? The most important thing we can do to ensure gospel-centered ministry is to treasure the gospel personally. Y lo más importante que podemos hacer para cerciorarnos de que nuestro ministerio esté centrado en el Evangelio es dejar que afecte nuestro corazón, To apply the gospel to our hearts aplicarlo a nuestro corazón specifically. de una manera específica. Friends, we do not want the gospel to be a tool in our hand, No queremos que el Evangelio se vuelva simplemente una herramienta en nuestras manos but not a treasure in our heart. y que no sea al mismo tiempo un tesoro en nuestro corazón. So let's ask ourselves, has the gospel become a tool and not a treasure? Así que preguntémonos, ¿se ha convertido el Evangelio en una herramienta nada más? Is the gospel for you carefully formulated but personally irrelevant? ¿Es el Evangelio para ti algo que te afanas por explicarlo muy bien, pero que personalmente es irrelevante? Something that you're passionate about pastorally but casual about personally? Algo acerca de lo cual estás apasionado pastoralmente, pero eres muy casual personalmente con respecto a él. If so, let this text be a provocation. Si ese es el caso, dejemos que este pasaje nos desafíe. And finally, I'm aware some of you barely made it here tonight. Y yo estoy consciente de que algunos de ustedes apenas pudieron venir el día de hoy. You're not a cold, distant professional. Y ustedes no son profesionales fríos y distantes, You're just weary. simplemente están cansados, You're just battered. están abatidos, Maybe some disillusioned. algunos tal vez estén desilusionados. You may have come here thinking, if God doesn't do something, I'm leaving the ministry. A lo mejor algunos de ustedes vinieron diciendo, si Dios no hace algo ahí, voy a dejar el ministerio. You may come expecting this conference to be a weight on your shoulders, reminding you of everything you should be doing, but you're not. A lo mejor vinieron y lo que están experimentando es que todo lo que se dice en la conferencia va a ser como un peso extra en sus hombros porque se van a dar cuenta de todo lo que tienen que hacer. That's not what this conference is about. Pero ese no es el propósito de esta conferencia. That's not what this text is about. Y ese no es el propósito de este pasaje. This text is here to give us hope. Este pasaje está aquí para darnos esperanza. Ministry's hard. El ministerio es duro. Ministry's disappointing. El ministerio trae decepciones. Paul ends his ministry in a lonely cell, deserted by everyone. Pablo terminó su ministerio en una celda en la prisión, abandonado por todos. He actually ends his ministry with an axe across his neck. Y su ministerio terminó definitivamente con una hacha traspasando su cuello. But he's not bemoaning and he's not complaining. Pero aquí no se está quejando ni lamentándose. He's marveling. Se está maravillando. This is what's most important about your ministry. Y esto es lo más importante acerca de tu ministerio. Your experience of the gospel. Tu experiencia del Evangelio. That's real. Que sea real, That's enduring.
que sea duradera. And it's the most important thing any of us have to offer anyone. Y es lo más importante que cualquiera de nosotros le podemos ofrecer a cualquier persona. So if you're here and you're discouraged, Así que si estás aquí y estás desalentado, start here. But I received mercy. empieza con estas verdades. Pero yo recibí misericordia. I am His, Yo soy de Él. and He will never, ever let me go. Y Él nunca, nunca me dejará. The very end of the text El final del texto shows what happens when the gospel is a treasure. nos muestra lo que sucede cuando el Evangelio es un tesoro. To the King of ages, Al Rey eterno, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. The ultimate thing the gospel produces in our hearts is worship. Lo final que el Evangelio produce en nuestras vidas es adoración. That's what a true grasp of the gospel does. It produces worship. Eso es lo que un entendimiento correcto del Evangelio va a producir, adoración, It gives us a true vision of God. porque nos da una visión correcta de It Dios exalts Jesus Christ. y exalta a It Jesucristo humbles sinners. y a los pecadores nos humilla, It encourages souls. pero alienta nuestras almas And it sustains weary pastors. y sostiene a pastores cansados. And by that gospel, Christ will build His church with saved sinners like us. Y por medio de este Evangelio, Jesucristo seguirá edificando su iglesia con pecadores salvos como nosotros. Let's pray.